Vemos a las semanas pasadas que Jesús públicamente, Él estaba declarando que Él se iba, pero les dijo a los fariseos, a los religiosos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y Él lo declaró públicamente. Él estaba dando su palabra. Él sabía que Él es la verdad. Entonces en Juan capítulo 8, versículo 28, si gustan ir a ese texto, Juan capítulo 8, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Y les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceráis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. En cuando ellos lo levantaron, la vez pasada hablamos de la cruz. En cuando ellos levantaron a Cristo, no estuvo parte de este mundo, de esta tierra, tampoco del cielo. Dijimos en cuando Él dijo: Ila, Ila, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso es el tiempo en cuando Él tomó nuestros pecados. Encima de Él pagó por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar, y vino Dios mismo en carne, Jesús. Esa muerte fue la exaltación de Jesucristo. Era la victoria. Él pagó por nosotros en la cruz. Su muerte fue su exaltación, en cuando Él tomó su puesto. Estuvimos pasando esta semana en las elecciones. Pero una cosa sé, por cierto, el que está dictando en China o Rusia, o el presidente de los Estados Unidos, el que está o el que va a entrar, nosotros sabemos una cosa, por cierto, que Cristo está sentado en su trono, y Él es el príncipe de paz, y Él es el Rey de reyes, y en Él confiamos. No podemos nosotros confiar en ningún hombre, sino confiamos en Jesucristo. Y nosotros estamos aquí para predicar a Cristo. No nos preocupamos de mañana. Estamos concentrados aquí, ahora, en la palabra de Dios. Dice el 21, por eso dije que Él está exaltado, Él tomó su puesto, Él ganó para nosotros. El 29 dice así: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Una vez más, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Así nosotros también podemos decir en nuestras vidas: no me ha dejado. El que me ha enviado con el mensaje, Él no me ha dejado. Y yo hago lo que le agrada a Él. Esto es muy importante. Porque cuando Él nos manda a amar a nuestro prójimo, en cuando ellos están a las 3 de la mañana todavía haciendo ruido con su música, y la palabra de Dios dice: ama a tu prójimo. En cuando dice: orad por vuestros enemigos. ¿Ves? Esas son las cosas que le agradan a Él. Cuando nosotros tomemos nuestra cruz, nosotros queremos decir, nosotros somos cristianos y hacemos lo que le agrada a Él, pero a veces Él nos pide hacer cosas que no queremos hacer, pero lo hacemos porque esto agrada a nuestro Señor. Amar a nuestro prójimo a veces es difícil, pero es mandato de Dios. Una vez más, Él nos está enseñando que el Padre lo envió, así como Jesucristo nos envía a nosotros. Y así como el Padre estuvo con Él, está con nosotros. Dice la palabra de Dios, y lo he dicho 1000 veces y lo diré 1000 veces más, que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ese poder mora en vosotros. Eso dice la palabra de Dios. Aún hacemos lo que agrada a Dios, aún cuando es una cruz. Cuando Él nos pide hacer algo, cuando Él nos pide humillarnos, porque la humillación agrada a Dios.
y hacemos lo que le agrada a Dios. A cada uno de estos tambos azules tienen como 1,000 libras de agua, si no cerca de eso, entonces no se preocupen, estamos firmes ahí, ¿ok? El 30 dice así: hablando de estas cosas, muchos creyeron. Now, cuando Jesucristo estaba hablando, Él les estaba hablando la verdad, y dice la palabra de Dios que muchos creyeron, pero había algunos que no. Ellos estaban escuchando la misma palabra, pero había unos que lo rechazaron. Dice la palabra de Dios, hablando de estas cosas, muchos creyeron, pero había unos que no. Esto me trajo a mente en cuando yo era joven. Yo tenía como unos 16, 17 años. Y me acuerdo que estábamos adentro de... Ok. Mejor no hablo de mí. Y la cosa es que unos creyeron. Me acuerdo que vinieron unos hablando de Cristo. Habían como unos 2 muchachos y nosotros habíamos como 6. Y me dijo el muchacho, vinimos a hablar de Cristo, y todo el grupo de la pandilla, muchos de ellos se fueron. Dijeron, no queremos oír de esas cosas. Y se fueron y les estaban haciendo burla. Pero en ese tiempo algo me tocó. Yo ya cuando tenía 16, 17 años ya quería cambiar. Y les dije, ¿sabes qué? Ya mero me están convenciendo. Y un muchacho me dijo, Dios te está llamando. Dios tiene un plan para tu vida. Y de todos de los que estábamos ahí de la pandilla, la mayoría no estaba escuchando, pero yo sí. Y así la multitud en este día, habían unos que estaban escuchando. A lo mejor vinieron a la iglesia y Dios está llamando. Y de toda la multitud, hay algunos que van a creer. Hay algunos, a lo mejor es uno. A lo mejor es un muchachito que ha venido y él está escuchando. Porque es el Espíritu Santo. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron. El 31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Y la regla número 1 que hizo Jesucristo es: si permanecéis en mi palabra, lo que yo te mande, donde yo te mande, lo que cuando yo te pido, háblale de mí. Entonces el que permanece en mi palabra, la regla número 1 para ser su discípulo era permanecer en su palabra, aun cuando es difícil, aun cuando no queremos. Dice, el que quiere ser mi discípulo, que permanezca en mi palabra, en todo. En lo que pase, nosotros tenemos que retenernos en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Pase lo que pase, las leyes que pasen, nosotros tenemos que permanecer en su palabra, no en lo que dice el hombre. Porque cuando viene el hombre y dice y pone una ley, ¿se acuerdan de Daniel? El hombre puso una ley y ellos dijeron no, nosotros no nos hincamos delante de un ídolo, aún cueste lo que cueste. Y la regla número 1, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Él estaba enseñando, él estaba diciendo aprender. Pensé de los niños, como ellos ven a
su padre, como ellos ven a su madre, como ellos están escuchando. A veces vienen con consejería, un matrimonio, y traen a un muchachito de 4 años, 5 años. Y les dije, no podemos hablar en frente del muchachito, porque ellos tienen oídos. Ellos están viendo, ellos están aprendiendo. Estar fijo en nuestra fe. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y estar fijo en la fe de Cristo. Nosotros tenemos que estar fijos, así como en un matrimonio. En cuando uno entra en un matrimonio, da una promesa. Nosotros decimos delante de Dios y delante de todos estos testigos, serás fiel hasta la muerte. Y nosotros decimos sí. Así Dios, lo que Él requiere de nosotros es fidelidad. Así como en un matrimonio nosotros le decimos sí a Cristo. Y no hay nadie más en mi vida. No hay nadie más que toma ese lugar de mi esposa, de un esposo. Porque eso es permanecer fiel hasta la muerte. Esto es lo que está diciendo Jesucristo en este tiempo. También la palabra de Dios dice, permaneceráis en mi palabra. Esta palabra quiere decir en casa, en tu hogar. Permanecer en mi palabra quiere decir como en tu hogar, seguro. Ahí estamos, en nuestra morada. Nuestro hogar es un refugio donde nosotros vamos y descansamos. Él dice, permanecer en mi palabra, porque ahí es donde van a encontrar eso, el descanso, el refugio. Creo que lo vamos a terminar un poquito temprano ahora. Pero ¿sabes qué? Se van a acordar de este día. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando el pastor y seguía hablando y hablando y el aire dando y dando? Pero nosotros nos vamos a acordar de este día, porque hay victoria en Cristo. Y dice el 32 así, y conoceráis la verdad y la verdad os haré libres. Si permanecéis en mi palabra, pero esto es lo que dice la palabra de Dios y yo lo creo y lo estoy viviendo y quiero permanecer hasta el fin. Y dice Jesús esto, y conoceráis la verdad. Ciertamente, dice la palabra de Dios, mis ovejas escuchan mi voz. Los conozco y me siguen. Ciertamente nosotros sabemos que esta es la verdad. Y toda nuestra confianza la ponemos en su palabra. Y dice la palabra de Dios, y conoceráis la verdad. Y la verdad os haré libre. Es un privilegio que nosotros tenemos entender. Hay algunos que escuchan pero no entienden. Hay algunos que escuchan y entienden. Hay unos que escuchan el hablar de un pastor, pero hay unos que escuchan por medio del Espíritu Santo. Jesús está diciendo, venid y conoceráis la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Sabes? En cuando uno viene con una moneda falso, los que ven y dicen esto es falso, no es porque ellos están viendo todos los falsos. Una moneda de $20, una moneda de $50, no es porque ellos están estudiando todo lo falso, es que ellos reconocen la verdad. Ellos ven eso y dicen esto es verdad. ¿Por qué? Porque ellos se centran en la verdad. Dice la palabra de Dios, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad los hará libre. Nosotros nacimos
en un mundo que quiere dictar a nosotros lo que queremos y lo que vamos a comprar. Ponemos a mis 2 nietos, pongo a Alejo y pongo a Levi y pongo un juguete en medio de ellos. ¿Y qué pasa? Se ponen a pelear. Es mío, no es mío. Eso es la naturaleza del hombre, pero la verdad nos hará libre. Estamos atados por el juicio de Dios, porque cada uno de nosotros sabemos lo que hemos hecho. Sabemos cada uno de nosotros donde nosotros hemos fallado. Y nadie más lo sabe, pero nosotros sí. Y la conciencia, dice mucha gente, la conciencia me está matando. Porque uno sabe. Y dice, la verdad os hará libre. Dice, la verdad os hará libre. Pero voy a terminar con esto. Pero la justificación que Cristo pagó, alguien tiene que pagar. Y Cristo pagó por nosotros. La justificación, la sangre, la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos hizo libres. Porque lo espiritual oscuro nos mete en la mente, esto es lo que hiciste. Tú no mereces estar en el cielo. Y el espiritual oscuro, el enemigo, los demonios, Satanás viene y nos está juzgando. Nos está juzgando, y la palabra nos hará libre de la conciencia, del el maligno que viene y molesta. Dice, y la verdad os hará libre. Y la justificación por medio de la cruz nos limpia de todo pecado. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Si vivamos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Jesucristo nos justifica, el Espíritu Santo nos santifica. Por eso nosotros tenemos victoria sobre la carne. Por eso nosotros somos verdaderamente libres por la sangre de Cristo, por la justificación del Espíritu Santo. Y le respondió, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seráis libres? Entonces él está enfocado en los creyentes, entonces hablan los no creyentes, lo que están negando. Dice, y le respondió, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libre? Por el orgullo, que ellos por medio de la carne, por ellos medio del nacimiento, iban a ser libres. No era por el nacimiento. No era porque nosotros somos miembros de una iglesia que somos salvos. No es porque nuestros familiares, mi mamá, mi papá, mi abuelita, son cristianos que somos salvos. Eso es lo que ellos pensaron. Por eso. Porque ellos pensaron que somos miembros de una iglesia, que mi papá, mi bisabuelo, Abraham, y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seráis libre? Déme leer algo en Romanos 9:6 dice así, no que la palabra de Dios ha fallado, escuchen, no es que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas. No, escuchen, déjenme explicar esto. Dice la palabra de Dios,
No que la palabra de Dios ha fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Brevemente la historia. ¿Se acuerdan de Israel? Israel se llamaba Jacob y él contendió con el ángel de Dios. Y el ángel de Dios venció. Y cuando ese cambio, cuando él había contienda contra él y el ángel de Dios, él todavía quería ser Jacob, hasta que se sometió a la voluntad de Dios, Dios le cambió. Y la palabra Israel quiere decir esto, gobernado de Dios. Y cuando él se sometió, cuando él fue vencido, él se dio vencido y Dios cambió su nombre a Israel, gobernado de Dios. Había otro, y este se llamaba, dice el 7, ni por descendencia de Abraham somos todos hijos, sino en Isaac te seré llamado descendiente. Otra historia, no solamente de Israel y Jacob, pero también hablamos de Isaac y Ismael. Voy a terminar con esto. En cuando Abraham quiso ayudar a Dios y tomó a Hagar y tuvieron un hijo y lo llamaron Ismael. Dios reconoce esa relación como carnal. Pero Isaac era el hijo de promesa. Entonces hay dos lugares, podemos nosotros en la carne o podemos nosotros en el espíritu. Isaac era el hijo de promesa, Ismael era el hijo de la carne. Y los fariseos, ellos estaban buscando en la carne. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael, y también tomó otro hijo de promesa. Y los fariseos, ellos estaban viendo el hijo de la carne. Nosotros vemos al hijo espiritual, a nosotros siendo nacidos de nuevo por medio de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.